Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La noche de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy polémico para los trabajadores, el salario mínimo. Ya hicimos un pequeño video acerca de si me pagan el salario mínimo general o el profesional o cuáles son las diferencias. Pero la noche de hoy quiero hablar con todos ustedes acerca de si el salario mínimo es remunerador o si es suficiente o si es insuficiente. Fíjense que las últimas 3 décadas en México, el salario mínimo ha estado muy por debajo del nivel de subsistencia y el sector formal, las empresas mexicanas, están siendo afectadas también por esto. Eh, para que este parámetro del salario mínimo sea incrementado, se le debería aplicar una serie de normas protectoras de la dignidad del trabajador también, pero basándose en la dignidad humana, porque la verdad es que el salario mínimo no alcanza para una familia como lo tendría o lo tiene estipulado la Ley Federal del Trabajo. Les voy a presentar un material. Salario mínimo insuficiente, así es. Eh, los diferentes gobiernos a nivel federal no han tomado las medidas necesarias ni tampoco han echado a andar las políticas públicas necesarias para establecer un salario mínimo verdaderamente remunerador y suficiente para sufragar los gastos de alimentación y hasta los gastos de salud, vivienda y recreación de una familia pequeña de 3 y de 4 personas tampoco. El concepto de salario mínimo establecido en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden social y cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Más allá de incrementar el salario mínimo cada año, el gobierno federal, a través de sus instituciones, requiere replantear el tema desde el aspecto social, económico y de derechos humanos, con el objetivo de crear una política pública eficaz que garantice el acceso a salarios bien remunerados a los trabajadores y que con esto se logre un nivel de vida decoroso. Recordemos que en nuestro país hay niveles de pobreza muy altos, es una tristeza de verdad. La idea del legislador al establecer un salario mínimo implica la limitación fundamental a la posibilidad de explotación del trabajador, porque había gente que quería pagar menos todavía, e impide ofrecer sus servicios a cambio de una remuneración que no satisfaga sus necesidades más elementales. Una alternativa viable para fortalecer los salarios mínimos en México consiste en unificar en un solo salario para todos los trabajadores, porque ya vimos que tenemos diferenciación de salarios. Porque al existir 2 salarios se propicia la discriminación y desigualdad social entre los que reciben uno y los que reciben otro. Ante la problemática actual sobre derechos humanos, es importante analizar que las causas o factores económicos, políticos y sociales por los que no se eleva el salario mínimo, de verdad, pues habría que valorarlas, todas estas causas. Deberíamos hacer nosotros como país un verdadero examen porque el salario mínimo no es remunerador, es a todas luces insuficiente. Los salarios mínimos fijados anualmente por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que se compone por representantes de los trabajadores, de los patrones y servidores públicos, quienes cada año o cuando las necesidades económicas así lo requieran, establecen el monto de los salarios mínimos que regirán a partir de enero del año posterior. Yo pienso que esta comisión no está haciendo bien su trabajo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer estudios sociológicos, una serie de estudios sociales, psicológicos, de impacto de la sociedad, no nada más en función de la empresa. Lamentablemente así debería ser. La clasificación
del salario se estipula en el artículo 91 de la Ley Federal del Trabajo, señalando lo siguiente: los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación. Pueden extenderse a una o más entidades federativas o profesionales, para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales. Esto que dice la ley debería ser llevado a cabo de manera más eficiente. Esta diferenciación entre categorías de trabajador debería de tener un impacto mayor en los salarios que percibe cada uno de ellos. Fíjense, compañeros, que la creación de los empleos en los últimos 10 años, 12 años, ha estado caracterizada por ser de muy baja remuneración. Pero también el número de personas que están en la informalidad ha aumentado tremendamente. Y también las personas que están en estas economías colaborativas por aplicación, léase Uber, Didi, Rappi, todas estas empresas que traen a México estos modelos de negocios que violan derechos humanos y derechos laborales, deberían de ser evaluadas con lupa. El salario mínimo ha tenido entonces un estancamiento en su poder de compra, y esto es inaceptable, compañeros, porque las condiciones de productividad siempre han crecido en México con el paso de los años. Los trabajadores sí responden a las necesidades de la empresa. El salario mínimo general está consignado en el segundo párrafo del artículo 90 de la ley de la materia, que dice: el salario mínimo tendrá que ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Esto no pasa, compañeros. Fíjense que la Comisión Nacional de Derechos Humanos apuntó que, conforme al artículo 123 de nuestra Constitución Política, el salario mínimo debe comprender las necesidades normales del orden material, social y cultural de las familias. Y también esto de la educación. Fíjense que también la Observación General 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité DESC, de Naciones Unidas, destacó la necesidad de que el salario mínimo sea más congruente con las necesidades básicas de los trabajadores, principalmente la alimentación, que lamentablemente esto no se lleva a cabo. El salario mínimo no alcanza para una buena alimentación de una familia pequeña. La realidad plantea dramáticamente la insuficiencia del salario mínimo general, que difícilmente puede servir para algo más que la atención de las necesidades vitales, y a veces ni eso. De aquí que el Estado haya asumido la responsabilidad de crear satisfactores que puedan, sin costo para el trabajador y su familia, cubrir las necesidades, y también son insuficientes. Fíjense que la suficiencia del salario mínimo es un elemento imprescindible, no solo para el ámbito de los derechos humanos laborales, porque por sí mismo es un derecho, sino que es también interdependiente para prácticamente la totalidad de todos los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, incluso en el concepto de calidad de vida, muy importante. La calidad de vida del mexicano va a la baja por esto. Esto quedó establecido en los objetivos 8 a 10 de la Agencia 2030 para el Desarrollo Sostenible, que nosotros como país tenemos firmado, increíblemente. Los medios de los que se vale el gobierno para poder apoyar al trabajador son múltiples, así como su origen y naturaleza. No todos nacen de la misma. A continuación les voy a señalar algunos, que son el Sistema Nacional de Vivienda Obrera, a cargo de este fondo, Infonavit; el Sistema de Crédito Obrero Barato, a través del Instituto Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Infonacot; y de tiendas de consumo creadas de acuerdo con lo dispuesto del artículo 103 de la Ley Laboral; la leche liconza con sus despensas; las actividades sociales realizadas por organismos políticos que ponen al alcance de los trabajadores espectáculos gratuitos; y el Sistema Nacional Educativo, que depende de la Secretaría de Educación Pública, donde se facilita gratuitamente la educación obligatoria y produce, distribuye y crea los libros de texto sin costo para el estudiante. México es hoy un país de grandes contrastes y grandes desigualdades sociales. Claramente la vulnerabilidad en la población trabajadora está asociada siempre a estas políticas económicas que nacen del Estado y que durante sexenios se han cimentado en la diferenciación económica y social, beneficiando solo al gran capital,
Eso es lo que yo pienso. Y que ha traído como consecuencia un aumento progresivo en el nivel de pobreza de la población en general. Esa es mi opinión. Cabe destacar que sin la creación de estos satisfactores sería casi imposible que la clase trabajadora y su familia alcanzaran una vida digna, solo percibiendo el salario mínimo general. En teoría, el tiempo de trabajo necesario debería ser igual a lo que una persona y su familia requieren para vivir bien. Es decir, que su salario les alcance para comprar alimentos, vestirse y hasta para la recreación. El salario de las familias mexicanas pasó de alcanzar un nivel bueno a solo para sobrevivir y endeudarse mes a mes. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores lleva una estadística clara sobre la cartera vencida de las familias mexicanas y el crédito al consumo de verdad está en crisis. El salario mínimo actual no alcanza ni siquiera para adquirir alimentos. Esto es cierto. Uno de los mayores problemas que enfrentan las familias mexicanas en este México día a día es llevar a su mesa los alimentos. Los responsables de cada hogar deben decidir entre la calidad, la cantidad, el precio y hasta el lugar, preguntándose, ¿qué alimentos vamos a comprar hoy para que nos alcance a comer todos? Esta es una problemática muy seria que tenemos en nuestro país. Quise hacer este video para evidenciar y que todos los trabajadores sepan que el salario mínimo no es remunerador, aunque lo diga la ley, y que es una asignatura pendiente de nuestro gobierno. Y nosotros estamos viviendo pues ya un fin de sexenio, de una transformación, de un cambio. Y no he visto, yo personalmente no he visto un cambio en los salarios, ni tampoco en las políticas de gobierno con respecto a los trabajadores. Esto lo digo con mucho respeto, es mi apreciación personal, pero el salario mínimo ha sido dejado de lado. Este poder remunerador de los trabajadores está en crisis y el gobierno federal no está haciendo nada. Les agradezco mucho su tiempo, que me hayan escuchado. Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro. Saludos, hasta luego.